Hoy en Si no lo veo no lo creo hablaremos de la planta milenaria, la Welwitschia. La Welwitschia tiene de nombre científico Welwitschia mirabilis. La primera parte de su nombre, Welwitschia, proviene del botánico y explorador austriaco que la descubrió en 1859, Friedrich Willwitsch. Y mirabilis proviene del latín y significa maravillosa o extraordinaria. A medida que avancemos en el vídeo, veremos cuán extraordinaria es y por qué. Desde luego, no os dejará indiferentes. La Welwitschia la podemos encontrar en el desierto del Namib, entre Angola y Namibia. De hecho, en Angola se la conoce también como tongua, e incluso existe una ciudad en este país con ese nombre. Tan importante es esta planta para los lugareños de estas zonas que en Namibia la más alta condecoración de la República lleva su nombre, la Orden de la antiquísima Welwitschia mirabilis. Esta planta es dioica, es decir, que hay Welwitschias macho y Welwitschias hembra, pero son en los conos femeninos donde se desarrollan las semillas, mientras que en los masculinos son los que producen y dispersan el polen. La Welwitschia es una gimnosperma. Este tipo de plantas se caracterizan por no tener flores y las semillas que producen no están encerradas dentro de un fruto, al contrario de las angiospermas, que son las que sí tienen flores y sus semillas sí están dentro de los frutos. Esta planta tan exótica es de las más antiguas del planeta, siendo una planta que crece de una manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Una vez que ha germinado de una semilla, se distingue rápidamente por desarrollar dos hojas, y estas dos hojas serán las únicas que tendrá durante toda su existencia. Estas hojas no son unas hojas comunes y corrientes por dos motivos. En primer lugar, son cotiledones, y son las primeras hojas que aparecen en una planta recién germinada. En prácticamente todo tipo de plantas, la tarea de los cotiledones es abrirse camino a través de la cáscara de la semilla, por lo que son bastante fuertes para lograr esta primera misión crítica. Y además, actúan como un almacén temporal de nutrientes para la joven planta, proveyéndola de los recursos necesarios para su crecimiento inicial. Con el tiempo, una vez que la planta ha absorbido todos los nutrientes disponibles de los cotiledones, estas primeras hojas se debilitan, se marchitan y finalmente caen. Esto da paso al crecimiento de las verdaderas hojas de la planta, que tomarán el relevo en el proceso de fotosíntesis y crecimiento. Pero en el caso de la Welwitschia esto no es así. La Welwitschia no sacará más hojas, los cotiledones no se marchitarán ni caerán, sino que seguirán creciendo, alargando y alargando sus hojas indefinidamente. De hecho, se han llegado a registrar hojas de más de 3 metros de longitud. Y como curiosidad decir que en idioma afrikaans, a la Welwitschia se la conoce con el nombre de Tuiblar Canidu, cuyo significado es dos hojas que no pueden morir. Seguramente os estaréis preguntando viendo las fotos cómo es posible que mencione que solo tiene dos hojas, cuando parece claramente que tiene muchas más saliendo de su tronco. En realidad esto es más bien una percepción visual, ya que debido al clima desértico y a los vientos, las va desgastando o rompiendo en tiras, dando la impresión de que la planta tiene más hojas de las que tiene en realidad. El crecimiento de estas hojas no se produce en sus extremos, como en el resto de las plantas, sino en su base. Esta zona está fuertemente protegida por dos labios de leña, que se encargan de cubrir el meristema basal, que es la parte que suministra las nuevas células. Esta especie de bulbo está formado por tejido prácticamente embrionario, que va transformándose en tejido para las hojas a un ritmo muy lento, de unos 8 a 15 centímetros al año. Y mientras este bulbo está vivo, la planta seguirá creciendo. De hecho, por este motivo, se considera a las hojas de la Welwitschia como las más largas del reino vegetal en términos de crecimiento continuo. Esta planta necesita muy poca agua y la consigue gracias a sus hojas, que son capaces de absorber parte de la humedad de la niebla que se produce a primera hora de la mañana. Pero no acaba ahí su eficiencia con respecto al agua, ya que esta planta realiza un proceso fotosintético llamado respiración CAM, que las siglas vienen a decir metabolismo ácido de las crasuláceas. Este tipo de respiración permite a las plantas tomar CO2 durante la noche para conservar agua en condiciones áridas. Al abrir los estomas, es decir, los poros de las hojas durante la noche en lugar de durante el día, las plantas con respiración CAM reducen la pérdida de agua por transpiración, ya que las noches más frías minimizan la evaporación del agua, lo que es especialmente valioso en entornos desérticos donde el agua es escasa. Y además, al tomar CO2 durante la noche, las plantas CAM pueden evitar la competencia directa con las plantas que realizan la fotosíntesis durante el día. La Welwitschia puede llegar a vivir más de 2000 años. Se le considera como un fósil viviente porque ha cambiado muy poco en los últimos millones de años. Y por si fuera poco, tiene una adaptación a los incendios realmente increíble. Aunque vive en un ambiente árido donde los incendios pueden no ser comunes, está equipada para sobrevivir y recuperarse de ellos. Esta capacidad se debe a varias características clave. En primer lugar, al crecimiento basal. La Welwitschia crece principalmente desde un punto cerca del suelo, con sus dos hojas largas emergiendo de una base leñosa llamada corona. Esta forma de crecimiento significa que la parte vital de la planta, donde se produce el nuevo crecimiento, está relativamente protegida y cerca del suelo, lo que la puede ayudar a sobrevivir a los incendios superficiales.
También tiene una raíz pivotante profunda. Su raíz principal penetra profundamente en el suelo, lo que le proporciona acceso a las reservas de agua subterránea. Esta raíz no solo es crucial para su supervivencia en el desierto tan árido donde vive, sino que también protege la planta contra los efectos devastadores de los incendios, asegurando que tenga reservas de agua para comenzar la regeneración después de un incendio. Y la regeneración post-incendio que tiene no es para menos. Después de un incendio, la welwitschia tiene la capacidad de regenerar tejido y producir nuevas hojas desde su corona, incluso si las hojas existentes se dañan o destruyen. Esta capacidad de rebrote asegura su supervivencia y continuidad. La combinación de estas características permite que la welwitschia mirabilis sobreviva a los incendios, aunque estos eventos no sean una parte regular de su ciclo de vida o ecosistema. Hay que mencionar también que, según estudios científicos, la welwitschia hace unos 86 millones de años, durante una época de mayor aridez y sequía prolongada en esta región, y posiblemente la formación del propio desierto del Namib, duplicó su genoma completamente tras un error en la división celular. Esta duplicación en su ADN conllevaría a un gasto energético enorme para que esta planta consiguiera seguir con vida. A más ADN, mayor gasto energético y menos posibilidades de sobrevivir. Pero la welwitschia tenía otro as bajo la manga para seguir con vida. Hizo que el ADN sobrante no se manifestara. Una pequeña aclaración. Ya sabemos que hablando del ADN tenemos por un lado el genotipo, que es el conjunto de genes de ADN de un organismo y que es lo que incluye toda la información genética que se hereda de los progenitores. Este conjunto de genes puede influir en las diversas características, pero no todas se manifiestan directamente, sino que el organismo, en algunos casos, tiene la opción de hacerlo o no debido a las condiciones ambientales. Y por otro lado tenemos el fenotipo, que es lo que realmente se acaba manifestando, lo que puedes ver, lo que se observa, lo que se expresa, gracias al genotipo y las condiciones ambientales. Así, se puede comprender que la welwitschia modificó su fenotipo, la expresión de sus genes, para que partes de su ADN, partes de su genotipo, permanezcan inactivas. En otras palabras, a pesar de la duplicación en su ADN, una gran proporción de este corresponde a lo que se conoce como ADN no activo o ADN basura. Y entonces pensarás, si no está activo, entonces ¿para qué le sirve? Pues tiene varias utilidades. En primer lugar, le sirve como reserva genética para adaptarse a las condiciones tan extremas en las que vive, ya que aunque estos elementos se consideran basura o no funcionales bajo condiciones a las que la planta ya está acostumbrada, ciertas secuencias pueden activarse o reutilizarse para desarrollar nuevas funciones o respuestas adaptativas ante el estrés ambiental sin necesidad de alterar la secuencia del ADN. Y también les sirve como protección contra mutaciones. Un genoma más grande con muchas secuencias repetitivas o no esenciales podría actuar como un amortiguador contra las mutaciones dañinas. Pero no hay que olvidar que no todo su ADN duplicado está inactivo. Parte de su ADN duplicado la va ayudando a continuar creciendo bajo un estrés ambiental extremo. De hecho, estas copias duplicadas han logrado que pueda asumir nuevas funciones que serían imposibles si solamente hubiera una versión del gen. Actualmente, varias investigaciones están explorando cómo las adaptaciones genéticas de la welwitschia pueden usarse para hacer que los cultivos sean más resistentes y ahorren agua, especialmente considerando su increíble capacidad para prosperar en condiciones extremadamente difíciles. La investigación sobre el ADN de esta planta presenta un área prometedora en biotecnología, con el potencial de influir significativamente en la agricultura, la conservación del agua y nuestra adaptación al cambio climático. Y ya, como última curiosidad, decir que tan extraña y curiosa es esta planta que el propio Charles Darwin la definió como el ornitorrinco del reino vegetal. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.